Listo. Pues solamente para retomar dos cosas muy importantes de la ocasión anterior, ¿no? En base a lo que nos ha ido, o lo que nos expresó, lo que nos comienza a mostrar San John Henry Newman, es el hecho de que el cristianismo ha sido desde el principio una religión erudita. Esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque, por ejemplo, a veces nosotros decimos es que, ¿no? El cristianismo, los discípulos de Jesús eran iletrados, pescadores. Es cierto, o sea, en principio sí, pero eso no significaba que estuvieran totalmente alejados del estudio, incluso de un estudio a profundidad con fuentes ya dadas, ¿no? En este caso, el estudio de la escritura. Sabemos que conocían la escritura, lo que nosotros llamamos, ¿no? En la actualidad, el Antiguo Testamento. Lo estudiaban, leían y por ende también apelaban a una autoridad que ellos no habían inventado. Y eso es fundamental porque a veces pensamos, y eso ha sido algo complicado, ¿no? Sobre todo para el propio cristianismo, que nuestra postura creyente o nuestra adhesión a Cristo implica, ¿no? El esfuerzo intelectual. O sea, como si la fe y la razón, que es lo que está exponiendo Newman, o lo que ha tratado a lo largo de muchos años, ¿no? De su vida, ¿no? Estuvieran en principio en conflicto. Y lo primero que debemos recordar es que no es así. El cristiano también está llamado al estudio y la formación es una parte fundamental de su propio carácter de discípulo. O sea, un verdadero seguidor de Cristo también es una verdadera persona formada, ¿no? Porque el verdadero discípulo de Cristo está llamado a dar respuestas, a veces también a establecer discusiones, pero también muchas veces a entrar en diálogo con otros ámbitos que no necesariamente, ¿no? Le competirían, al menos en principio, pero que sí puede tener pues una cercanía. Entonces, ese es el primer elemento. O sea, pensar que el cristianismo es solo para los ignorantes es falso, ¿no? Eso no es verdad. O sea, piensa en el hecho como cuando Jesús está en la sinagoga, ¿no? Y le pasan el rollo de la Torah para que lo lea y aparece un fragmento del profeta Isaías, ¿no? La escritura estaba escrita en hebreo. O sea, Jesús en el dialecto normal que hablaban era el arameo. O sea, era, digamos, la lengua común de toda esta región de Medio Oriente. Era el arameo. Pero en la sinagoga y para los estudios, ¿no? Teológicos se utilizaba el hebreo. Y esto era algo que también conocían. O sea, hasta la fecha se sigue haciendo así. Por ejemplo, en cualquier país del mundo, en una sinagoga, los textos se leen en hebreo, ¿no? Y la escritura se estudia en hebreo. Aun cuando hablen alemán o yiddish o polaco o español, lo que sea, ¿no? Sigue habiendo una relación abierta de estudio, de enriquecimiento y también de preparación, ¿no? O sea, quiere decir que entonces, como dijimos, para Newman, lo que verdaderamente importa no son las acusaciones en cuanto tales, sino la falsedad de las mismas. Eso es lo que le interesa a Newman, ¿no? Y esto ya nos da una luz. Por eso digo, no me parece que no es casualidad que Benedicto XVI lo haya beatificado, porque lo que se da cuenta Newman es que lo que en estos tiempos, en estos momentos en los que nos encontramos, está en juego, es la cuestión de la verdad. Esa es la cuestión importante. O sea, no se trata de querer refutarlo, ¿no? O refutar las acusaciones o los señalamientos por medio de argumentos elaborados o sofisticados. Eso no sirve de nada, ¿no? Lo que interesa aquí es conocer la verdad, tener una verdadera disposición hacia la verdad, querer, por decirlo de alguna manera, la verdad a toda costa, cueste lo que cueste. Es esta búsqueda, este compromiso con la verdad, lo que a Newman le condujo a la comunión con Roma y más aún, o sea, al abandono de su nicho originario, que es el anglicanismo, o sea, la Iglesia Nacional de Inglaterra. Lo lleva, ¿no? En esta, tomarse en serio la verdad, al abandono
del anglicanismo a su conversión, ¿no? Al arraigo finalmente en Roma y a los altares. O sea, si realmente por algo Newman es santo, es por haberse tomado muy en serio la verdad en la propia vida. Por eso les decía, San John Henry Newman no destaca, por ejemplo, por los milagros que realizara en vida. ¿Mm? Ah, miren, hay un temblor ahorita ahí con Edgardo. Por eso tuvo que salir. No sé si se encendió una alarma o algo, no que se mueva, pero esperemos que todo pase pronto y bien, sin mayores problemas para allá, para Perú, que creo que sí también había estado temblando. Pero bueno, les digo, en Newman no vemos eso, tampoco lo vemos fundando, por ejemplo, orfanatos o algo por el estilo. ¿Ya todo pasó, Edgardo? ¿Todo bien? ¿Tienen alarma sísmica también? No, 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 no. Ya cuando tiembla, ya es que uno aquí corre. Ah, Pero es que ha habido un temblor cerca en una ciudad que se llama Ica y estuvo fuerte y se está replicando un poco. Entonces se siente, disculpen más bien. no, 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 adelante. Lo que te iba a comentar, Marco, retomando esta idea de lo de del estudio, por el lado protestante, una de las cosas que, por el lado que yo conocía, decían que, te hablaban mucho, por ejemplo, decían que Dios ocultó, usaban un versículo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Entonces, de alguna forma usaban esto como para decir que si te ibas, digamos, hacia otras cosas que no fuera solo la Biblia o enfocarte solo en la fe, de alguna forma eh, podías alejarte de la revelación, ¿no? Pero eso era un error. O sea, esto es muy importante de entender lo que menciona Edgardo, porque entendamos que John Henry Newman, en el momento en el que está escribiendo esto que estamos estudiando, era anglicano. O sea, en ese momento él era anglicano. Y aquí ya vemos algo literalmente extraordinario. O sea, Newman va a contracorriente de los principios que le han impuesto, o sea, que le han prácticamente transmitido, porque el estudio no era parte importante de el testimonio cristiano. Y Newman tiene inquietud, o sea, Newman tiene inquietud, ¿no? De si realmente son así las cosas o no. O sea, Newman quiere saber realmente la verdad. Él está convencido de que la iglesia anglicana es la iglesia de Cristo y que esa es la verdad, pero no le basta con afirmarlo. Quiere saberlo, quiere comprobarlo, quiere demostrarlo, incluso en un principio, ¿no? Quiere ostentarlo ante los católicos y decir que estamos en un error como católicos. Y él se vio sorprendido justamente por haberse tomado, repito, ¿no? Muy en serio la verdad, incluso en su propia vida. Y de ahí que entonces Newman nos permita restaurar esta separación inaceptable desde un punto de vista cristiano entre la fe y la razón. Lo primero que debemos decir es que en el cristianismo, la fe y la razón nunca, jamás han estado separadas. Al contrario, el verdadero cristianismo, o sea, la verdadera escuela de Cristo, siempre las ha conjugado a las dos. Y las ha conjugado gracias a tener como eje y centro la verdad. La verdad es el sostén tanto de la fe como de la razón, y las dos están llamadas a enriquecerse mutuamente, porque hay cosas que la razón no alcanza, pero sí puede recibir de la fe, y al revés, hay cosas que la fe no puede alcanzar por sus propios méritos, pero la razón le puede proporcionar. Están llamadas a la colaboración. Es más, por extraño que parezca, los verdaderos problemas han surgido siempre que una de las dos ha sido amputada. O sea, ahí empieza el problema. Podemos decir que ahí empieza lo anticristiano, al intentar romper esta vinculación esencial que Dios mismo ha establecido.
Ahí empiezan los problemas. Cuando, por ejemplo, una postura cristiana decide renegar de la razón, incurre en el fideísmo y por lo tanto en afirmaciones y conductas extravagantes. Es fanatismo. Y al revés. Hermana Rocío, bienvenida. Está conectando con el audio. No tengo lo que conecta, pero espero que sí ya nos pueda escuchar, hermana Rocío. ¿Qué? O sea, y cuando no, o sea, cuando se quiere quedar solo con la razón, caemos en un racionalismo estéril porque la razón no tiene ese respaldo mayor, esa vitamina suprarracional que le administra la fe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es restaurar esta ruptura o este distanciamiento. En particular, hermana Rocío, ahora sí, bienvenida. ¿Sí nos escucha, hermana Rocío? Creo que no. ¿Nos escuchas? No. A ti no te escuchamos, creo. A ver, en el chat. Una de las cosas importantes aquí es que si lo vemos también, traemos como esta inercia que Newman estaba combatiendo desde hace casi 200 años. Y es la inercia a no formarse. La inercia a permanecer igual. La inercia a no tener un compromiso de formación serio. ¿No? La inercia a creer que basta con nuestros posicionamientos habituales o con nuestras creencias simplistas. Newman nos recuerda que no. Ahora sí, ¿te escuchas, madre Rocío? Sí, ahora sí. Perfecto, y nosotros a ti. Qué bueno, bienvenida, ¿eh? Hola, hola. Sí, gracias. Bien. Entonces les decía, ¿no? Ya con algo, con esto Newman, ¿no? Nos está dando advertencias muy importantes. Por lo menos a estas alturas podríamos remarcar dos. La primera, no podemos seguir manteniendo esta separación entre fe y razón. Eso no es cristiano. Eso es lo primero. La fe y la razón van de la mano. Algo que insistió, por ejemplo, también con mucha fuerza San Juan Pablo II, ¿no? Cuando decía San Juan Pablo II que la fe y la razón, en la encíclica Fides et Ratio, son las dos alas que elevan el espíritu a la verdad, es decir, a todo el ser humano. Para que el ser humano acceda a la verdad, llegue a la verdad, necesita las dos alas, la razón y la fe. Si no, no llega, se desvía, incluso, vamos a decirlo así, desvaría. Y ya con ello, repito, Newman nos estaba dando una luz fundamental. La segunda es que tampoco nos podemos conformar con creencias que hemos recibido, pero en las cuales no profundizamos. ¿A qué se refiere con esto Newman? ¿Qué es lo que está haciendo, digamos, en el despliegue que hace con estos sermones universitarios? A que no basta, ¿no?, con que nosotros hagamos afirmaciones de fe. Tenemos que profundizar en esas afirmaciones, tanto en su realidad histórica, concreta, como en su dimensión existencial o personal. O sea, no se trata de una cuestión meramente doctrinal, sino de una cuestión que nos involucra por completo. Y por eso, para Newman, es tan fundamental que reparemos quizá los daños que se han venido gestando a lo largo del tiempo, en particular con el espíritu ilustrado. Y aquí ya podemos entender un planteamiento cristiano. La ilustración es este movimiento que postula a la razón como la única, ¿no?, fuente a tener en cuenta. Pero cuando habla de la razón, está hablando de una razón en su potencialidad meramente humana.
O sea, no está hablando de una razón iluminada. Y por ello, ¿no?, identificará la razón con la ciencia o con el ejercicio de la ciencia. Aquello que puede ser demostrable, al menos en principio, que puede dar resultados y sobre todo que puede ser dirigido bajo un determinado método, lo cual garantizaba el éxito de los avances y la noción del progreso. Y nosotros debemos decir, muchos dicen, no, es que la ilustración está mal. No, no, o sea, el énfasis puesto en la potencialidad de la razón es muy bueno. El problema con la ilustración es que no fomenta al mismo tiempo el mismo ímpetu para la fe. Ese es el problema con la ilustración. O sea, el problema con la ilustración no es que destaque la razón, es que se olvida de la fe. Ese es el problema. El problema, vamos a decirlo así, con los ilustrados, al menos con los ilustrados clásicos, está en que separan y de manera aparentemente insuperable la ciencia de la religión. Y esto se convirtió en una actitud arrogante por parte de los ilustrados y también ingenua por parte de los creyentes, digamos, de la postura religiosa. Newman está viviendo el siglo XIX caracterizado ya por el auge del positivismo y de las ciencias. Y Newman no se asusta del avance de las ciencias. Lo que le preocupa es que el avance de las ciencias no sea equiparable al avance mismo de la fe. O sea, esto es lo que literalmente le inquieta. Hoy, al parecer a nosotros, no nos interesa ni lo uno ni lo otro. O sea, ni nos importan los avances desde la razón y tampoco nos interesan los avances desde la fe. Esto es importante de entender y captar, por decirlo de esta manera, la esencia de la espiritualidad de San John Henry Newman. Porque su espiritualidad no es una especie de regla, ¿no?, a la cual uno se adhiere e intenta adaptar su vida. No, la espiritualidad de Newman es una espiritualidad muy íntima, es una espiritualidad que implica un recorrido interior de crecimiento, de avance, también de correcciones, de retornos. O sea, es un recorrido, pues, muy humano, pero que no podemos ciertamente pasar por alto. Por eso, en el numeral 4 de este primer sermón, nos recuerda algo Newman fundamental. Dice, nuestro Salvador se autodenomina, o sea, se llama a sí mismo la luz del mundo. Ya David lo había dicho antes, ¿no?, en el Salmo 27. El Señor es mi luz. Y dice Newman, bueno, evidentemente, no es casual que el Señor diga, yo soy la luz del mundo. Dice, claro, esto podemos decir que lo ofrece al conocimiento religioso, pero no hay ningún motivo para suponer que prohíba ninguno de los demás conocimientos legítimos. En pocas palabras, o sea, también es cierto que el Señor nos invita, ¿no?, al avance en el plano del conocimiento. Ningún momento lo ha prohibido. Y por ello, ciertamente, ¿no?, Newman nos va a recordar que ha habido a lo largo de la historia importantes intelectuales que han dado importantísimos avances y aportaciones a partir de ser cristianos. Y esto se nos ha olvidado, porque de hecho tal parece que nos hemos mal acostumbrado a los científicos ateos, o por lo menos agnósticos. Y no es verdad. O sea, ha habido muchos que han caminado. Por ejemplo, el gran profesor Lejeune, ¿no?, el profesor Jérôme Lejeune, que está en su proceso de beatificación. O sea, un doctor, un científico, que es el que descubre la trisomía 21, o sea, lo que conoceríamos hoy como síndrome de Down. Y lo hizo en estudios científicos muy importantes. O sea, él avanzó, de hecho es el que pone las bases de los actuales estudios genéticos. Pero vean, no lo hizo para modificarlos o
construir, ¿no?, humanos ad hoc. Lo hace para entender un problema y sobre todo para establecer una cercanía afectiva con estas personas que tienen una deficiencia, ¿no? Y él está hablando como científico. Por ejemplo, el profesor Jerome Lejeune decía, una persona con síndrome de Down siente igual, piensa igual, pero mucho más lento que una persona cualquiera. Esa es su diferencia. Es más, él insistía, lo que está debilitado es su nivel intelectual. Está retrasado, por eso se hablaba de retraso mental. Va lento. Decía, pero en el nivel afectivo es igual a cualquier otra persona. Siente, experimenta, ama, sufre, padece. ¿Cuál es entonces el verdadero problema? Que este nivel emocional no está igual, no está en el mismo nivel del desarrollo que el nivel intelectual. Y por eso tienen de repente lapsos, ¿no?, de arrebatos emocionalmente muy marcados. Yo he escuchado gente que me dice que las personas con síndrome de Down pueden ser muy agresivas. No, no es que sean agresivas, es que no tienen el respaldo intelectual para moderar esas reacciones emocionales. Y el apunte de Lejeune era muy simple, son seres humanos. Es que no piensan, son seres humanos. Es más, es el primero que radicó esta cuestión de mongoloide. Decía, no le atribuyan eso a los mongoles, no tiene nada que ver con los mongoles. O sea, no es una cuestión racial, es una cuestión que va en nuestra genética y está en su proceso de beatificación. O sea, el hecho de que entendamos que no partimos de ahí. Es más, el propio Newman nos recuerda lo siguiente: la ciencia y la revelación están de acuerdo en muchas cosas, pero ojo, no es que estén de acuerdo en los aspectos superficiales. O sea, la ciencia y la revelación no están de acuerdo en detalles, pero sí están de acuerdo en principios, eso sí. O sea, en lo importante, en lo fundamental, están de acuerdo. Por ejemplo, dice Newman, tanto la ciencia como la revelación, ¿no?, están de acuerdo en suponer que la naturaleza, el mundo, la creación, se rige por leyes uniformes y fijas. En pocas palabras, Newman nos dice, para la ciencia y para la revelación, el mundo posee un orden, que de hecho es lo que le permite conservarse como mundo. El mundo tiene un orden, tiene leyes, y estas leyes, a su vez, tienen una característica: la uniformidad. En pocas palabras, este universo no es un accidente, es un diseño, que es lo que cautivó a muchos científicos del siglo XIX, aún siendo agnósticos, ¿no? Hay científicos que se han hecho creyentes a partir de captar con seriedad este orden intrínseco del universo. Es decir, el universo funciona no accidentalmente, sino ordenadamente. Tiene leyes. Y esto nos ayuda, dice Newman, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, a entender que el orden del universo no está expuesto a seres anómalos, imaginativos o inexistentes que rigieran las cosas. En pocas palabras, no hay poderes, ¿no?, que pudieran intervenir, según su antojo, en el devenir de los acontecimientos. Eso es lo primero. O sea, no hay poderes, solo hay un poder. Y vamos a llamarle en este momento poder creador. El poder creador de Dios. En pocas palabras, no hay dioses. No hay dioses que puedan, repito, intervenir a su antojo, ¿no?, en el devenir de los acontecimientos. Y por eso algo nos recuerda. Casi todas las religiones, a excepción de la Biblia y de las que proceden de ella, es decir, de la revelación, ¿no?,
ti conciben seres capaces de intervenir en los asuntos de la vida natural y que interfieren, además, de una manera caprichosa e inexplicable. Dice, nosotros no. La Biblia, la revelación, nos ayuda a rechazar tal falsedad. Y la ciencia también. Por ejemplo, cuando ocurre un evento, por ejemplo, un sismo, sabemos que esto se debe a ciertas leyes importantes. Por ejemplo, el desplazamiento de las capas tectónicas, que liberan una cantidad de energía que se ve reflejada de tal y cual manera, incluso con la posibilidad de provocar un tsunami. Pero entendemos que ahí hay algo dado. Ahora, ojo, esas leyes, y esto es lo importante, la ciencia no las inventa, las descubre. Ojo con eso. ¿Mm? Porque en esto también Newman se adelanta a estos tiempos. Lo que nos dice Newman es muy interesante porque consiste en lo siguiente. La revelación nos ayuda a contemplar el orden que Dios ha hecho. Y la ciencia, con la observación, o sea, la observación científica, nos ayuda a explicar, en la medida de lo posible, el funcionamiento general de leyes constantes. ¿Qué quiere decir? Que el estudio científico apunta al descubrimiento de un sistema de leyes dadas que, por ser ciertamente estables, son confiables. O sea, y aquí vemos como este primer puente, ¿no? Entonces, lo que aquí, en este punto, nos dice Newman es, ni la ciencia ni la revelación renuncian a la razón. Las dos, de hecho, la comparten. Y aquí viene la parte, a mi entender, interesantísima de Newman, que es lo que se olvidó con el auge de la Ilustración y hasta la fecha. De hecho, dirá Newman que no es suficiente con quedarnos en el despliegue, digamos, exterior de estas leyes, ya que a la posición científica y a la postura religiosa también le corresponden ciertos hábitos del alma. Y esto me parece extraordinario en Newman. De hecho, dice, podemos descubrir que algunos de los hábitos del alma que a lo largo de la Biblia se nos dice que son los únicos que agradan a Dios. Por ejemplo, la templanza, la sinceridad, la justicia, etcétera, son precisamente los hábitos del alma necesarios para el éxito en la investigación científica. O sea, incluso Dios no nos prohíbe avanzar en el conocimiento. De hecho, nos aconseja la manera de hacerlo correctamente. Entonces, no importa tanto el estudio científico, sino la disposición interior. Por eso retomo al profesor Lejeune. El profesor Lejeune estudió a fondo el código cromosómico, los pares de cromosomas que después daría paso al ADN, y él ya habla del ADN, que hace conocido. ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era su disposición interior? Él quería comprender desde dentro por qué se daban estas situaciones tan puntuales. No para jugarle, ¿no?, a un fabricador de seres extraños, por decirlo así. Entonces, aquí lo que importa
es darnos cuenta no solo lo que ocurre, por ejemplo, en el avance de los conocimientos, sino cuál es la disposición interior que los está fomentando. Y esto es vital de tener en cuenta. Es decir, no basta, como a veces ocurre, con estudiar por estudiar. La religión, ¿no? Es lo que nos dijo, voy, Paula, ¿no? No más. La religión cristiana, nos dijo Newman, es una religión erudita, es de erudición. Pero no olvidemos que no es pura erudición. Para que la erudición sea verdaderamente fructífera y benéfica, tiene que haber primero una disposición interna adecuada. Y esa disposición, adelantándome un poquito, dirá Newman, es la humildad, no la arrogancia. Ahora sí, Paula, dinos. Tu audio. No, sigue desactivado tu audio. Ya. Ahí, ¿sí? Ya. Ok, gracias. Es que, bueno, sí o sea, bueno, está escuchando lo que dice el profesor, pero yo siento que a veces sí también puede incluso verse perjudicado un poco quizá la fe dentro de la ciencia. ¿Y sabe por qué se lo digo? Por mi hijo. En este caso lo digo por mi hijo. Por ejemplo, mi hijo está estudiando en la Universidad Pontificia de aquí de Chile. Está estudiando astrofísica. Entonces, le platico más o menos rápido así. Cuando él era niño, era muy, muy devoto. Bueno, como yo o toda mi familia siempre fuimos muy apegados a la iglesia, él también lo era. Pero hay una situación aquí en Chile que no sé, es que yo no sé si comentar o no, porque es muy delicada en la situación del abuso, la pedofilia aquí en Chile. Y sobre todo en esta zona donde nosotros estamos. Entonces, mi hijo, por ejemplo, estaba trabajando en una parroquia y era sacristán cuando cumplió sus 18 años, pero justamente por la misma situación de la pedofilia y todo, y él quería ser sacerdote. Entonces, como que yo siento que se vio afectada a lo mejor su fe un poco, quizá tambaleada por los sacerdotes, justamente por esa situación. Entonces, él, por ejemplo, sigue con la ciencia, le gusta mucho porque, bueno, sus cosas y todo, pero siento que sí de repente se puede ver afectada. A veces, por ejemplo, no sé si la ciencia o la mente, ¿no? La razón se puede ver afectada por las vivencias, o si en este caso, por ejemplo, más bien es la fe la que se puede ver afectada, a pesar de tener conciencia de que, o sea, por ejemplo, en el caso de mi hijo, ¿no? Me dice, no, es que yo estoy seguro, o sea, creo en Dios, sigo creyendo en Dios, pero sí tiene ya como que esa barrera para seguir incrementando su fe, a pesar de que sigue creyendo en Dios, pero sí se enfoca mucho más en la ciencia. Claro, es que tiene una repercusión directa, ¿no? O sea, es lo que habíamos mencionado. En el caso de nuestra relación con el invisible, entiéndase Dios, siempre está mediada por lo visible. Y por lo visible debemos entender tres cosas: personas, circunstancias y situaciones. Siempre. Siempre. Cuando se da una situación de ese tipo, que puede ser, digamos, en primera persona o en tercera persona, algo que me ocurrió directamente o alguien cercano a mí, esto rompe, digamos, con la integridad de mi crecimiento. Y suele haber dos opciones. La primera, que es la menos frecuente, es mandar todo al carajo, literalmente. Se da, pero no es la más frecuente. La más frecuente es tratar de retener a Dios, pero mandar al carajo todo lo humano que se vincula con él o que dice ser parte de él. Esa es la más frecuente. Y eso implica una herida, ¿no? O sea, eso involucra un trabajo de sanación, vamos, de recuperación. Pero lo que sí es fundamental, y eso es importante de entender, es que cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, ¿no? Hay personas que consideran que con la ciencia van a poder controlar la naturaleza
y todo lo que la ciencia toque. O sea, digamos que la estudian con un afán de poder, de dominio, ¿no? En cambio, lo que dice Newman es que la ciencia, y esto ya lo estamos viviendo ahorita, por eso me parece que se adelanta mucho Newman, es lo siguiente, lo que dice Newman es, la ciencia no tiene por qué ser destructiva, que es la gran crítica que se le hizo pasada la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha. O sea, digamos que para muchos de nosotros, quizá, ¿no? La ciencia es la que ha propagado enfermedades. Piensen, por ejemplo, esta idea macabra en torno a las vacunas o al coronavirus, ¿no? O a que sale del laboratorio, ¿no? Una enfermedad que nos vuelve a todos zombies. Y muchos han criticado a la ciencia precisamente este carácter terrorífico que ya desde la literatura se veía también en el siglo XIX, perdón, cuando Mary Shelley escribe Frankenstein o el Prometeo moderno, ¿no? Hay varias lecturas, pero una de ellas es esta. El problema no es que la ciencia avance. El problema es con qué estado interior lo llevan a cabo los científicos. Porque a veces también podemos asumir una postura un tanto anticientífica, como si fuera nuestro enemigo los avances científicos. No es así. Y de hecho, a eso y desde ahí hablaba el Papa Francisco cuando decía que en relación a las vacunas, un tema muy controvertido, no podíamos partir del sospechosismo. A eso se está refiriendo. O sea, no se estaba refiriendo puntualmente a Pfizer o a otras marcas o a la vacuna en sí. No, estaba diciendo, es que no podemos partir, ¿no? De que el avance de la ciencia no debe también estar impregnado por el buen espíritu. El Papa Francisco, perdón, tiene razón. Lo que pasa es que no se le entiende. Y básicamente no se le entiende al Papa Francisco porque no se tiene el mismo espíritu que el Papa Francisco. También es el muy abandonado, el muy poco defendido, ¿no? O sea, desde la base, como que a veces digamos que sí, ¿no? Tiene razón en criticarlo, pero no va para allá. Newman de aquí ya se estaba adelantando, estaba diciendo, bueno, el cristianismo no solo debemos considerar los beneficios espirituales que nos concede y de hecho nos otorga, sino también los beneficios intelectuales que ha otorgado al mundo entero. Edgardo. Sí, había una alta expectativa con la ciencia y un cientificismo, ¿no? Creo que lo llaman ahora, que te da la solución de todo. Ahora yo diría, en contraparte, pero ¿para qué la religión o el cristianismo si tenemos la ética? Eso no puede contrarrestar esa desviación que se puede dar en la ciencia. Es que la ciencia, ¿no? Tiene que hacer lo que le corresponde, pero tiene que hacerlo de acuerdo con la disposición interiormente adecuada. Y eso es lo que le aporta el cristianismo. Ese es precisamente lo que el cristianismo te da. O sea, si el cristianismo algo te brinda, es una recta orientación de vida. Si algo te brinda, digo, independientemente de todo lo sobreabundante, es una recta orientación de vida en el ámbito en el que te encuentres, en el ámbito en el que estés. Por eso lo que interesa más no es, digamos, que haya más ciencia, sino que haya más verdadera ciencia. Confianza. Claro, Hilda, ¿no? Avance, o sea, tenemos que movernos, lo que dijimos, por una vía literal, no por una vía denunciativa, sino por una vía de mejoramiento, ¿no? De enriquecimiento. O sea, lo que dice Newman es que es evidente que la búsqueda en serio de la verdad es un requisito indispensable para encontrarla. Y eso es lo que de hecho Newman critica en el caso de los filósofos antiguos. Por ejemplo, en sus teorías sobre la naturaleza y sobre el ser humano. Cuando habla básicamente de los filósofos antiguos, está hablando de los famosos filósofos griegos.
¿no? Y por decirlo así, de los que piensan a la griega. Pero nos da razones, o sea, no es nada más porque hayan sido antiguos o no cristianos. No, dices que la mayoría de estos consideraron las disquisiciones sobre temas filosóficos más en la línea de un entretenimiento, ¿no? De un malabarismo intelectual que de una tarea de verdadera responsabilidad. Porque en el lenguaje de Newman, cuando habla de ciencia, science en inglés, se está refiriendo a una actividad intelectualmente seria. Por eso, para Newman, todavía en el 19, ciencia en el sentido actual y filosofía son intercambiables. O sea, digamos que son personas intelectualmente comprometidas. Tienen una responsabilidad. Dice, en cambio, otros no. Vieron la filosofía, por ejemplo, como un ejercicio del ingenio o bien un dejarse llevar por la fantasía con el fin de exhibir su capacidad intelectual, de reunir seguidores o bien de obtener ganancias. Y es cierto. O sea, el problema con la ciencia es que a veces se busca la novedad por la novedad. No el avance en el genuino saber a la luz de la verdad. Hay quienes lo que buscan es demostrar que son genios, por ejemplo, o que han dicho lo que nadie más ha logrado decir, o que buscan tener un séquito de seguidores, un claustro de discípulos. Y también hay quienes buscan con ello, pues, un afán de enriquecimiento, ¿no? En pocas palabras, lo que está diciendo Newman es que el problema con estos es que les puede interesar todo menos la verdad. Y entonces se echa a perder. Se echa en este caso a perder. Dice, es increíble, ¿no?, que se empiece teorizando o imaginen un sistema que además son conscientes de haber inventado casi sin datos y que lo establezcan como algo indudable. En pocas palabras, es increíble que se hagan pasar por intelectuales, científicos, filósofos, personas que han desatado su fantasía y que a partir de poquitititos datos quieran establecer un supuesto sistema que lo explica todo. Piensen en un Darwin. O sea, a partir de la diferencia entre picos de ciertas aves, se desata toda una teoría que hablará de la evolución, de la adaptación, de la selección natural, y a partir de datos mínimos. Algo que en su momento va a retomar Chesterton. Por ejemplo, en El Hombre Eterno, en los primeros capítulos, cuando habla del famosísimo hombre de las cavernas. O sea, lo que dice Chesterton ahí es, ¿qué vemos en las cavernas? Las llamadas pinturas rupestres, ¿no? ¿Qué vemos? Dibujos. Dice, ¿y de dónde sacamos que eran salvajes, por ejemplo? O sea, ¿de dónde imaginamos que golpeaban a las mujeres, ¿no? Con un mazo y las jalaban del cabello para la cueva. Dice, en realidad parecen más bien dibujos de un niño, ¿no? Y incluso son la evidencia. O sea, si nos queremos quedar en evidencia, con eso tenemos. O piensa, por ejemplo, cómo a partir de un colmillo, ¿no?, diseñan todo un animal y todo un Jurassic Park, por ejemplo. Hasta la piel, ¿no? El color, las escamas, los sonidos que emitían. Y nosotros lo asumimos como un hecho. O sea, como algo que ciertamente, ¿no?, resultaría incuestionable. Dice, es que ese es el problema. O sea, el verdadero problema es que, desafortunadamente, en los avances científicos no predomina el tomarse en serio la verdad, sino otros objetivos inaceptables, como la vanidad, el afán de reconocimiento, la fama, la notoriedad, el enriquecimiento, el ganar fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que Newman, ¿no?, lo que dice es que el problema no está en la ciencia. El problema está en la disposición interiormente desordenada de los que hacen ciencia y también filosofía.
este es, digamos, como muy importante. O sea, ¿qué es realmente lo que a nosotros nos interesa? Y por eso Newman, por ejemplo, en el numeral 9, nos menciona ya 3 de estas disposiciones anímicas. ¿Cómo le llama Newman? Lo que hoy nosotros llamaríamos disposiciones interiores. Son 3: modestia, paciencia y precaución. Dice Newman, también la modestia, la paciencia y la precaución son disposiciones anímicas tan necesarias como la seriedad y el rigor para la investigación, aunque no lo parezcan en la misma medida a primera vista. Es decir, ¿qué esperamos, por ejemplo, de una investigación científica? Que haya seriedad y rigurosidad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso queremos estudios, por eso queremos pruebas, por eso queremos una metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Newman, perfecto, no podemos aceptar cualquier cosa como ejercicio de investigación. Tiene que haber seriedad y rigurosidad. Sí, pero con eso no basta. También interiormente tiene que prevalecer la modestia, la paciencia y la precaución. Fíjense, detengámonos brevemente en estas 3 disposiciones interiores. La modestia, o sea, el hecho de que si yo estudio es porque necesito aprender. Voy con modestia a aprender. Si yo leo un libro, no es para decir, pero qué idiotez. Es con la modestia de que voy a escuchar. Leer es un ejercicio de escuchar. De hecho, leer mucho nos tiene que hacer modestos, no engreídos. Leer mucho de hecho, para mí la lectura es una excelente escuela de humildad, no de arrogancia, por favor. Porque el que lee mucho es porque no tiene mucha capacidad propia. El que lee mucho, como yo, es porque no tenemos pensamiento propio. Tenemos que alimentarnos de lo ajeno. Y ni modo, pues puede ser medio humillante, pero es la verdad. Pues sí, si yo tuviera, ¿no? Un intelecto potentísimo, no leería nada, ¿no? Sacaría todo y haría sistemas y no puedo, o sea, no se da. La lectura como un ejercicio de modestia. Paciencia. ¿Por qué? Porque las cosas se van descubriendo poco a poco. No precipitarse, o sea, no pensar que porque ya descubrí una cosita, entonces a partir de eso mínimo, yo voy a elaborar toda una teoría o todo un sistema. Piensen, por ejemplo, en la cuestión de las pinturas rupestres. La segunda es la precaución. O sea, el no ser temerarios, atrevidos en nuestras respectivas afirmaciones. Y lo dice a continuación Newman muy bien. El atrevimiento en lo que se afirma. ¿Cuántas veces no se hacen afirmaciones realmente atrevidas que decimos, bueno, ¿y en qué se basa? O sea, ¿de dónde lo sacó? Y se hacen por puro atrevimiento. Dice, la precipitación en sacar conclusiones. Porque de una cosita nos precipitamos a sacar un montón de conclusiones. Y la confianza temeraria en nuestra propia agudeza y capacidad de razonamiento. Ese es el problema. O sea, el problema, dice Newman, es que los científicos no se toman el tiempo requerido para llevar a cabo su labor. O bien se apresuran en sus conclusiones, o bien se distraen con sus propias elucubraciones. Y ahí, evidentemente, pues hay un problema, porque esto lo vivimos todos. O sea, no hay que ser un científico ni un filósofo para caer en ello. Por ejemplo, atravesamos un mal momento, sea por lo que sea, y lo primero que a veces nos invade es el atrevimiento. ¿Por qué Dios no me ama? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios es injusto?
¿por qué Dios es cruel? Y saco mis conclusiones, ¿no? Claro, porque si no fuera cruel, no permitiría que tal, tal y cual. Claro, y lo que me respalda es que es mi pensamiento incuestionable, ¿no? En que son mis propias conclusiones, en que estoy, digamos, imponiendo, en pocas palabras, mis propias ideas. Y por ello, insiste Newman, en que en realidad la naturaleza, entiéndase, el mundo creado, ¿no? Lo que realmente exige es reconocimiento. Reconocimiento. Incluso lo dice Newman. La naturaleza, el mundo creado, se niega a revelar sus misterios a los que llegan desprovistos del espíritu humilde y reverente propio de aprendices y discípulos. O sea, ¿quieres ser un buen investigador? Tienes que tener un espíritu humilde, reverente, que es el propio de aprendices y discípulos. A esto se refiere, ¿no? Lo que había comentado, si mal no recuerdo, Edgardo al principio, que a lo mejor muchos en la línea protestante dicen es que Jesús dijo, ¿no? Te doy gracias, Padre, porque no le has revelado estas cosas a los sabios y entendidos, ¿no? Y se las has reservado a los pequeños y humildes. Cuando el Señor habla de sabios y entendidos, está hablando de arrogantes. Porque, ojo, o sea, yo no, de hecho es increíble, pero yo no puedo conquistar la verdad. Solo puedo recibirla. Tengo que estar en condiciones de recibirla. Y así es como realmente se han dado los verdaderos avances. O sea, los verdaderos científicos, pues son los que asumen una actitud de aprendiz. Escuchan la naturaleza, que ponen atención a lo que la propia naturaleza les va diciendo. Por eso nos dice de fondo Newman, es que no debemos perder de vista que una actitud distinta, es decir, una actitud arrogante, prepotente, soberbia, no solo es anticientífica, es también anticristiana. O sea, si se dan cuenta, para Newman, ¿no? El espíritu es común a la ciencia y al cristianismo. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, tomar una actitud contraria, no solo nos vamos a volver anticientíficos, también nos vamos a volver anticristianos. Ese es el problema con la escuela del sospechosismo, que hoy está también muy extendida. Nos vacunaron, ya nos mataron, ya nos esterilizaron, ¿no? Ya no va a haber producción, no sé qué, están contaminando el aire, el agua. O sea, el problema es que sin darnos cuenta, ¿no? Damos por hecho que sabemos más que todos. El problema con el sospechosismo es que incluso nos volvemos imprudentes. En lugar de tener paciencia e ir poniendo atención a lo que se vaya manifestando poco a poco. Por eso nos dice también Newman, es muy anticientífico y por ende también muy anticristiano dejarse llevar por la imaginación. Lo que importa no es yo cómo imagino que son las cosas, sino cómo éstas son realmente. Más allá de lo que pueda ciertamente imaginar. Dice incluso, ¿no? el mero afán de imaginación pues, es hostil al espíritu de la verdadera filosofía y ha inducido error a los más nobles de los teóricos antiguos que al parecer suponían que no podían equivocarse al seguir las sugerencias, ¿no? que aparecían en su mente o sus impulsos naturales porque no eran conscientes de algún motivo bajo indigno que influyera en sus respectivas disquisiciones. O sea, en pocas palabras, no solamente importa lo que afirmo, sino que me está moviendo a ello.
O sea, creo que en ello, Newman, mira, fuegos artificiales allá en Perú, Edgardo. ¿Es El fiesta o qué? Señor de los Milagros. Hoy es la penúltima procesión. Ujú. Entonces, en todas las localidades hacen sus pequeñas Qué chido. procesiones. Mm. Ok, entonces fíjense, con ello Newman nos da una muy importante lección. No solo avancemos en lo exterior, también cuestionemos nuestro recorrido interior. ¿Qué nos está moviendo? ¿Un espíritu de sencillez, de sinceridad, o un espíritu de arrogancia para salir victorioso o encumbrado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Discutir o realmente quiero avanzar? Esto ya San Agustín lo había mencionado hace muchísimo tiempo. De hecho, Newman fue un gran lector de San Agustín. Pero San Agustín decía, en Contra los Académicos, que es un texto que escribe casi recién de su conversión, ¿no? Decía que no debemos confundir la disputatio con la veritatio. Y decía Agustín, la disputatio es cuando queremos discutir con alguien más, con el afán de salir vencedores, de aplastar al adversario, de imponerle mis ideas, aun cuando no lleguemos a ningún lado. Pelear por pelear. En cambio, decía Agustín, la veritatio nos lleva ciertamente a discutir, pero con el fijo propósito de alcanzar la verdad, porque ahí donde la verdad aparece, ahí se da el encuentro, la cercanía, ¿no? El reconocimiento. ¿Qué es lo que nos debe a nosotros motivar y mover? La verdad. Hoy hemos sustituido, por ejemplo, ¿no? El afán de la verdad por las redes sociales. A veces ya no nos cuestionamos si lo que son en las redes es verdad o no, lo damos por un hecho. O mi propia, ¿no? Fantasía, pues la asumo como una autoridad incuestionable. Y esto genera un problema, porque nos desviamos del camino. Nos salimos del camino. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nos acercamos a la escritura. ¿Con qué actitud interior realmente me acerco? Voy como un aprendiz a escuchar la palabra, a recibir la palabra, o voy a criticar esa palabra, ¿no? Y a pelear por pelear, ¿no? O sea, voy a encontrar errores o realmente voy a dejarme alimentar por esa palabra. Entonces, el problema, lo que está diciendo Newman, no es pues la ciencia, es la arrogancia del que investiga. O sea, el problema no está en el avance científico, el problema está en el alma del científico, en el alma del filósofo, en el alma misma del cristiano. Ese es el problema. Los avances científicos, por supuesto que son buenos, y muy buenos, porque también son un don. Ir adelante, ¿no? En este mundo complicado. Por ejemplo, en el avance de la medicina. Luis Pasteur, un creyente. También con la penicilina, otro creyente. Esto es muy bueno. Se nos cuestiona las vacunas. El problema, entonces, dice Newman, no está en aquello que exteriormente se está generando. El problema real es el desastre interior en el que nos encontramos, en nuestra mala disposición interior. ¿Qué es lo que impera? Pues en el alma, la humildad, la modestia, la paciencia o la arrogancia, la precipitación, la soberbia, que es realmente, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que nos está moviendo. Porque hoy en día parece que la cosa ya no está tan clara, ¿no? O sea, por una parte, vemos avances científicos a los cuales, de hecho, les atribuimos malas intenciones.
Y Newman se da cuenta de esto. O sea, se da cuenta que detrás de una verdadera acción, pues también tenemos que evaluar la intención dada. O, por decirlo brevemente, Newman se da cuenta ya de que lo verdaderamente importante siempre comienza por lo interior y de ahí a lo exterior. Hoy sabemos que estamos en un mundo exteriormente superdotado. Ya no solo, por ejemplo, consumista, sino hiperconsumista, como le llaman los sociólogos o algunos, ¿no? La época del hiperconsumo. Pero ese no es el problema. O sea, el verdadero problema está en que interiormente no estamos en la mejor, estamos indispuestos a avanzar por el mejor camino. Y esto aplica para cualquier situación de vida, incluso aprovechando la ocasión para la vida religiosa. Sabemos, y lo sabe muy bien nuestra hermana Rocío, que hay personas que entran con una disposición interior terrible a la vida religiosa. ¿Sí o no, hermana? Sí. ¿Sí? Sí. Yo di clases en un seminario y lo pude constatar. Ujú. Y es horrible. Entonces, lo que realmente nos está recordando Newman es que lo que nosotros vemos en el mundo es resultado de lo que hay en el corazón del hombre. Por eso era tan importante hacer esta evaluación interior. ¿Cómo anda nuestro corazón? Por eso da lo mismo que incluso en el campo político haya cambio de partido, de dirigente. En pocas palabras, ¿de qué me sirve que llegue un nuevo partido si el que preside un país tiene un corazón indispuesto? Si no tiene un corazón verdaderamente comprometido con la justicia, el bien común, los más necesitados, la ayuda, la asistencia, de nada me sirve. Entonces creo que ahí Newman es una gran advertencia. El mundo moderno es un mundo volcado en lo exterior, pero que descuidó mucho lo interior. Y vean, Newman nos da el ejemplo de que quizá exteriormente no brillemos, pero si hacemos un itinerario interior sincero, podemos alcanzar también la santidad. En aquello que quizá nadie ve, pero que es importante recuperar, la vida interior. Los intentos después, lamentablemente, y digo lamentablemente, no estuvieron a cargo, por ejemplo, hacia finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pues por las instancias correspondientes, ¿no? Por la iglesia, sino por las escuelas psicoanalíticas que quisieron, ¿no? Atender el alma. Claro, se entiende la necesidad que había, pero no eran las indicadas para otorgarles la salud, ¿no? Dime, Hila. Bueno, perdón, es que yo no conozco así mucho de las épocas. Ahorita que hablabas de la ilustración, o sea, me llama la atención que si todo esto fue hace 200 años, o sea, hemos ido para abajo, o hubo una recuperación y luego otra vez bajamos, o vamos en picada. Pues parece que vamos en picada, porque con la ilustración, ¿no? Se avanza en el progreso científico, el avance, y parece que en efecto hay un crecimiento indudable. Por ejemplo, se ve ya con la revolución industrial, el auge del capitalismo, todo esto que conocemos, ¿no? Y que se puede plantear en términos de avance. Pero al mismo tiempo se ve una picada porque el ser humano contemporáneo exteriormente ha alcanzado alturas impresionantes, pero interiormente está muy, muy debilitado, muy deteriorado. O sea, el problema real está en que desde el siglo XVIII pareciera que lo que importa son los resultados obtenidos en términos exteriores.
y se olvidó la importancia que tiene la vida interior, la disposición del corazón, ¿no? Lo que Newman llama los hábitos del alma, las disposiciones anímicas. O sea, lo que importa es realmente cómo está nuestro corazón. Eso es, digamos, lo verdaderamente importante. Yo no dudo que en la actualidad hay personas que están trabajando seriamente por el bien, pero hay otras que no, desafortunadamente. También es verdad. Y por eso hoy estamos en una confusión total. Porque pareciera que detrás de todo lo que vemos hay siempre como un abismo oscuro, ¿no? Del cual parece emanar. Piense, por ejemplo, en el ámbito de los alimentos. O la producción de carne, lo que hay detrás para matarnos, o sea, como si todo estuviera dado por malas intenciones. Entonces yo creo que hemos estado como fluctuando, ¿no? Por eso aquí si lo ven, antes, como les dije, ¿no? Newman nos enseña a que antes de ser verdaderos discípulos de Cristo, primero tenemos que arraigarlo bien interiormente. De otra manera, lo que hagamos se viene abajo. O sea, los avances que hemos vivido sí deslumbran. La verdad es que sí son deslumbrantes. Por ejemplo, una ciudad como Dubái, no me van a decir que no es deslumbrante. Sí deslumbra, es impresionante. Pero lo que debemos preguntarnos es, ¿y qué corazón está realmente ahí? O sea, tenemos que aprender a ver más allá. No sé si contesté o no, Hila. Tenemos que aprender a ver más allá. Eso es en lo que nos ayuda mucho Newman. En ello, o sea, entender qué es lo que está en juego. En eso es sumamente importante Newman. Y ahí es donde nosotros pues, queremos que nos acompañe, ¿no? Lo mismo que acá la madre, la patrona de nuestra hermana Rocío, que es Santa Clara de Asís, ¿no? Sí. Otra grande, otra santaza, que espero también algún día nos compartas algo de su tesoro espiritual, hermana. Pues sí tiene mucho ella. No, Era pues una claro. persona muy humana pero también muy espiritual, ¿no? O sea que estaban unidos los dos, no los separaba. Uh-huh. Exacto, y Newman tampoco. O sea, esto es lo que a mí me parece increíble. O sea, que con Newman, por ejemplo, aprendemos que tomarnos en serio como humanos, respetarnos realmente como humanos, sí nos lleva a la santidad. O sea, no es cualquier cosa, no es poca cosa. Que realmente hay algo que nosotros debemos de retomar. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, comentarios, algo que quisieran aportar. Yo sí. A ver, hermano. Hace muchos años yo hice un diplomado y me gustó mucho cuando estudié también Fe y Razón. Fue así algo sencillo, ¿verdad? Y pues, pero ahorita ya con todo lo que nos vas explicando, pues más, o sea, siempre me ha llamado la atención y yo también era de esa idea de, pues que no se tienen que separar, tienen que estar unidos. Siempre, Ujú. Y pues ahorita siempre. se me está abriendo más, un poco más la inteligencia, como dices, para comprender más. Y ciertamente sí, ahorita lo que dices de Santa Clara, yo lo he estado viendo aquí en nuestra regla que vamos viviendo que nos dejó, pues ella allí se muestra como una persona humana, madura y ahora sí que intelectual, porque ella, más que en lo espiritual, sí en lo espiritual, pero también en lo humano. Dice, por ejemplo, si una hermana sale a la calle y sale todo el día a trabajar, que traer el mandado, dice allí que ella le lavaba los pies. Y en cambio yo digo, no, pues ahorita no se ve eso, así que pues, llegas y ya se han dormido, ya ni quien te espere, ¿no? Yo digo, si estuviera Santa Clara, ¿no? Es como un ejemplo así. Y ahorita me hiciste recordar esto, así, de No, coger lo bueno de cada santo, ¿no? claro, Ujú.
Claro, lo que pasa es que, a ver, de fondo me adelanto un poquitito. De fondo tenemos que combatir algo. Esta idea falsa de que todo en este mundo es obra de la oscuridad. No es verdad. Todo en este mundo es obra de la luz y del Señor. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Sí. Porque por eso le decimos, a ti, Señor, toda la gloria, porque a Él le pertenece la gloria es suya. Y eso es lo que tenemos que promover. Ahorita me hiciste recordar otro autor, Platónov, decía algo similar, ¿no? Decía Platónov, hablando de este experimento soviético, ¿no? Tan terrible. Decía, el ser humano construye la casa, pero se destruye por dentro. ¿Quién va a vivir entonces? Ahí. Pues sí. Lo mismo decía, ¿no? Me salgo, decías en el ejemplo de Santa Clara, ¿no? Me salgo todo el día, regreso cansada y tal parece que a nadie se alegra de verme, ¿no? Sí, Es verdad, o sea, algo ahí tiene que cambiar. sí. Y eso es importante porque no estamos ahí cumpliendo por cumpliendo. O sea, también tenemos que ser, ¿no? Recibir el amor del Señor y dar ese amor del Señor también. Y puede ser gestos más pequeños. Pero imagínate, si una hermana salió, regresa, yo le lavo los pies. Para empezar, la estoy esperando. Segunda, agradezco lo que ha hecho por el bien de la comunidad. Y tercera, pues es una forma de expresarle también mi amor y mi cariño, ¿no? Y a veces eso es lo que se nos olvida. El amor en lo pequeño, en lo concreto, en lo accesible, no en los acontecimientos extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, cumplimos 50 años de casados, entonces sí, la fiestota, ¿no? No, en lo más pequeño, en lo más común. Pues qué bueno, Rocío. Ojalá también después o en el chat nos puedas compartir una oración de Santa Clara. Sí, ella es muy extensa en lo que es la contemplación y pues le entrega a Dios totalmente, como ella murió muy joven, les entregó totalmente a Dios y nos dejó esa herencia. Claro. Y ahora pues ustedes tienen que continuarla, ¿eh? Sí, ya un día les voy a compartir, ella tiene 4 cartas a Inés de Praga y allí es donde ella va mostrando la contemplación de Cristo pobre y crucificado. Son muy, se podría decir teólogas esas cartas porque enseñan mucho, sobre todo para las que van empezando, las que ya tenemos varios años, pues de ahí es donde nos vamos aumentando partes del Evangelio. Ok. Para las que ya tienen varios años. Fíjate, ahí también algo importante, ¿no? Tengo varios años, sí, pero al menos sé que este día es como el primero para Jesús. Sí, sí, yo de eso trato de vivirlo así siempre luego me dicen, ¿cuántos años tienes en el convento? 30. ¿Se te han hecho muchos? No, para mí es como, parece que fue ayer que llegué, que Dios me llamó, pero yo digo, es también cuando uno lo vive con entusiasmo y alegría su vocación, porque si no, se les hace una eternidad. No, claro, y pesado, insoportable, ¿no? Pero bueno, pues entonces que estén muy, muy bien. Olivia, qué gusto verte. Que todo marche bien, que Dios te bendiga. Rocío, por favor, adóptanos ya como hijos espirituales tuyos, Sí, ¿no? de Tenos hecho estuve siempre, rezando mucho por ti cuando supe que estabas enfermo. Dije, ay sí, no, ya nos dejó 2 días sin clase, ya que ya esté bien. sí, voy, de hecho, Ujú. saliendo, todavía no al 100, pero Qué bueno, voy bueno. saliendo. Reza siempre mucho por nosotros. Hilda, qué gusto verte, un abrazo. Edgardo, qué bueno. Isaías, bienvenido siempre. Paola, ahorita nos conectamos, dame nada más 5 minutitos, como ahorita y ahorita ya platicamos. Como siempre, un gusto estar aquí. Sigamos adelante, que Dios les bendiga mucho, lo mejor para ustedes y nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias y nos vemos. Buenas Adiós. noches, muchas gracias. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye. Nos vemos.